Muy buenas tardes, queridos alumnos. Estamos hoy aquí para desarrollar lo que continúa de tórax, es decir, tórax 2, que en este caso corresponde a la definición y los detalles del mediastino, así como de la configuración externa del corazón, el pericardio y otras pequeñas estructuras. Bien, partamos del mediastino. ¿Qué es el mediastino? Habíamos dicho que el tórax tiene un continente y un contenido. El continente es la pared torácica y el contenido son las dos regiones pleuropulmonares que son laterales y el mediastino, que es una región media. Es decir, entonces sabemos que el mediastino es la región que se encuentra entre ambas regiones pleuropulmonares o entre ambos pulmones. Tiene la forma de un prisma rectangular. Ese prisma rectangular tiene una cara anterior, una cara posterior, dos caras laterales, un límite superior y un límite inferior. Comenzaremos a describir las caras. La cara anterior está dada por la pared externo-condrocostal. La pared externo-condrocostal. Ahí vemos que las cavidades pleurales, las pleuras parietales, se acercan un poco más en la línea media, por lo que algunos describen al mediastino como la forma de un reloj de arena, pero realmente esto sucede solamente en la parte anterior. El verdadero cuerpo del mediastino es un prisma rectangular, más que un reloj de arena. La cara posterior corresponde a la columna vertebral y las goteras costovertebrales, es decir, los canales costovertebrales antes descritos en pared torácica. Las caras laterales corresponden a la cara medial de cada pulmón. El límite superior es el límite que separa el cuello del tórax, es decir, un plano inclinado que pasa por el borde superior de la horquilla esternal o escotadura yugular, la cara superior de la primera costilla y el disco intervertebral que separa C7 de T1. En este lugar no hay delimitación exacta, es decir, el tejido conectivo y graso que se encuentra en el mediastino tiene directa relación o continuidad con los tejidos del cuello. De ahí a que las infecciones del cuello pueden descender al mediastino cuando se agravan y producir lo que se llama una mediastinitis, enfermedad sumamente grave y altamente mortal. La cara inferior del mediastino o límite inferior es el diafragma. ¿Qué parte del diafragma? Y bueno, la parte central del diafragma, incluyendo mayormente el centro frénico, pero también un poco de su masa muscular por detrás y por delante del centro frénico o centro tendinoso del diafragma. Este mediastino tiene muchísimas divisiones. Cada autor prácticamente divide el mediastino a su manera, pero nosotros vamos a adoptar la manera más simple de dividir el mediastino. ¿Y por qué la manera más simple? Porque es la manera en que quirúrgicamente se aborda el mediastino. Es decir, a nosotros nos sirve quirúrgicamente abordar de esta manera en lo que denominamos mediastino anterior y mediastino posterior. Un plano, ¿sí? No una línea, un plano que baja por la cara anterior de la tráquea desde el límite superior hasta el diafragma, va a dividir el mediastino en un mediastino anterior y un mediastino posterior. O sea, dos mediastinos. Esta división la pueden encontrar en el libro de Anatomía Topográfica de Testut-Latarjet y también en mi libro. Un plano horizontal que pasa por la división de la tráquea por la carina. Entonces digamos que este plano estaría más o menos a nivel de T4, entre T4 y T5, y llegaría más o menos un poquito por debajo del ángulo de Lewis. Este plano dividirá la región anterior y solo la región anterior en una región anterosuperior, que está marcada aquí, y una región anteroinferior. ¿Para qué nos sirve esta división? Nos sirve para identificar las patologías del mediastino y luego para abordar quirúrgicamente el mediastino. Las lesiones del mediastino anterior tienen una vía de abordaje y las del mediastino posterior tienen otra vía de abordaje.
anatómicamente es lo que nos permite el tórax. Hoy en día, con la presencia de la cirugía endoscópica, varió un poquitito eso, entonces podemos abordar el mediastino anterior y el mediastino posterior por la cara lateral. Antes, el mediastino anterior se abordaba exclusivamente por la cara anterior y el mediastino posterior por una incisión posterolateral o axilar. Si nos fijamos, esta es una vista lateral desde el lado derecho del mediastino, donde podemos ver el contenido del mediastino que no se va a ver en el lado izquierdo, porque en la visión izquierda tenemos otros elementos. Principalmente en el lado derecho vamos a tener la vena ácigos y las venas cavas superior e inferior, y en el lado izquierdo la aorta con su callado y su porción descendente. Principalmente el resto, todas las otras estructuras pueden verse también de este lado, exceptuando por supuesto la vena ácigo que se ve del lado derecho. Y vemos así que en el lado derecho existe un callado que es esta curva que simula el bastón de los pastores de Medio Oriente, el callado. Y en el lado izquierdo se ve el callado aórtico con la aorta descendente. Luego citaremos cada una de las estructuras a medida que vayamos hablando de ellas. Abordaremos el mediastino anterior. En el mediastino anterior vamos a encontrar este saco que envuelve al corazón, que se llama pericardio, el corazón. En el mediastino antero superior, los grandes vasos, que son aquellos que entran y salen del corazón directamente, y sus primeras ramas. Una glándula llamada timo, que es el elemento más anterior del mediastino anterior y superior. Vamos a encontrar en el mediastino anterior e inferior el corazón y el pericardio, y un elemento que cruza de arriba a abajo el mediastino anterior, que es el nervio frénico con la arteria frénica superior o pericardio frénica, que van a dar vascularización e inervación al pericardio. En el mediastino posterior, solo para citar, una vez retirado el corazón y todos los otros elementos que citamos, vamos a encontrar la aorta torácica, vamos a encontrar el esófago, vamos a encontrar la tráquea, porque dijimos que la tráquea era el límite, porque por delante de la tráquea pasaba el plano que dividía el mediastino en anterior y posterior. Tenemos luego el esófago acompañado de los dos grandes nervios neumogástricos o vagos. También vamos a tener en el lado derecho la vena ácigos, y entre el esófago, la aorta y la vena ácigos, este pequeño conductito de color verde, del cual hablaremos en mediastino posterior, que se trata de un tronco linfático, el tronco linfático principal del cuerpo, llamado conducto torácico. El pericardio. El pericardio es un saco fibroceroso que envuelve al corazón y a la salida de los grandes vasos. Salida o llegada de los grandes vasos. Tiene como relación más superficial a la glándula timo, de la cual hablamos recién. El timo, esta es una glándula que normalmente se encuentra en el feto y en el niño, y a partir de la edad escolar comienza a involucionar para desaparecer o quedar solo vestigios en el adulto. Si esto persiste en el adulto, suele traer complicaciones como tumores y una enfermedad grave llamada miastenia gravis. Aquí vemos el pericardio ricamente vascularizado por las arterias pericardiofrénicas, también inervado por el frénico. Dijimos que era un saco fibroceroso. La parte fibrosa es la que reside y tiene prácticamente adherida así al nervio frénico y a los vasos pericardiofrénicos. La porción serosa se va a dividir de nuevo en dos hojas. Una hoja que está adherida por dentro al pericardio fibroso. Por dentro se adhiere al pericardio fibroso. Y otra hoja que se adhiere a los vasos y luego íntimamente también al corazón. Entonces vamos a tener dos hojas. Una hoja que se adhiere al pericardio fibroso, el cual es considerado una pared. Por eso se llama pericardio seroso parietal. Y una hoja que luego de reflejarse en la base de los vasos, se dirige hacia el corazón, cubriéndolo íntimamente, adherido íntimamente al corazón, formando lo que se llama
el pericardio seroso visceral. Este pericardio tiene la forma de una pirámide de base inferior y vértice superior truncado, ¿sí? Que termina en la salida y llegada de los grandes vasos. Así, cuando el pericardio seroso se va introduciendo para recubrir íntimamente las diferentes estructuras de la base del corazón, forma espacios, en este caso este espacio por ejemplo, que pasa por detrás de la aorta y por detrás de la arteria pulmonar, que se llama seno transverso. Para darle un nombre propio, seno transverso de Theile. También, si introducimos la mano por debajo del corazón desde la punta y vamos hacia arriba por su cara posterior, vamos a chocar con un fondo de saco denominado fondo de saco de Haller, también conocido como seno oblicuo. A los costados, entre las venas pulmonares, tenemos las fositas de Allison. Aquí podemos ver la conformación, un pericardio fibroso, que es el que va a recibir al nervio frénico y la vascularización. También va a ser el lugar de donde salen todas las estructuras que mantienen fijo al pericardio, es decir, los medios de fijación o ligamentos del pericardio. Vale decir que el pericardio seroso visceral va a estar vascularizado por las arterias coronarias y no por las arterias pericardiofrénicas como el pericardio seroso parietal y el pericardio fibroso. Aquí vemos el pericardio fibroso, por dentro el pericardio seroso parietal, que se refleja y se adhiere íntimamente al músculo cardíaco, llamado también epicardio. El pericardio seroso se llama también epicardio. Tenemos entonces el miocardio y por dentro tenemos el endocardio. Bien, son las tres capas del corazón. La capa externa es el pericardio seroso visceral. Se vería así un pericardio fibroso, un pericardio seroso parietal y por dentro esto brilloso que recubre íntimamente a todo el corazón y los vasos que entran y salen de él en su nacimiento. Ese es el pericardio seroso visceral. Este pericardio no puede estar suelto en el tórax, porque si no, con los cambios de posición el corazón también cambiaría de posición, acodando las venas y las arterias, trayendo realmente graves consecuencias dentro del funcionamiento cardíaco. Por lo tanto, este pericardio tiene que estar fijo a estructuras vecinas. Y estos son los ligamentos. En primer lugar, dos ligamentos que van del pericardio al esternón, que son los esternopericárdicos superior e inferior. El más importante, el que lo une al centro frénico, que es el ligamento pericardiofrénico, que tiene varias porciones, anterior y dos posteriores. El ligamento vértebro-pericárdico y una lámina, una fascia que no es tan fuerte, muy difícil de ver, que es la lámina tiro-timo-pericárdica, que corre por la cara anterior del corazón, la tráquea y va hasta la glándula tiroides. Es la fascia donde crecen la glándula tiroides y el timo. Aquí están marcados en color verde. El vértebro pericardio tiene un fascículo anterior y uno posterior. Este es el pericardio external o esternopericárdico superior, el esternopericárdico inferior, el freno pericárdico, acá el freno pericárdico derecho y el freno pericárdico izquierdo del otro lado, acá está el freno pericárdico anterior. Estos son entonces los medios de fijación del pericardio. La fijación del pericardio a los grandes vasos también corresponde un medio de fijación, pero no es tan importante como los demás ligamentos. Aquí vemos las porciones de pericardio fibroso visceral, vemos el seno transverso de Theile que pasa por detrás de la aorta ascendente y de la arteria pulmonar, por delante de la vena cava superior. Y aquí, entre las venas pulmonares, el seno oblicuo o seno transverso de Theile. Es así como el pericardio seroso visceral llega hasta los grandes vasos y se vuelve a reflejar para transformarse en pericardio seroso parietal. Aquí se ve perfectamente el ligamento freno pericárdico anterior. Aquí la fosita retrocava de Allison entre ambas venas pulmonares, lo que habíamos llamado seno oblicuo o fondo de saco de Haller. Se llega a él levantando la punta del corazón y entrando por la cara inferior del corazón hasta trancar la mano debajo de las venas pulmonares. En ese lugar
hay una importantísima relación que es el esófago torácico. Aquí, donde llegan las 4 venas pulmonares, que consiste en la aurícula izquierda o atrio izquierdo, se está en relación directa con el esófago torácico. Gracias a esta relación se puede en medicina intensiva y en anestesia por una sonda nasogástrica introducir transductores ecográficos y transductores de electrocardiograma para explorar más íntimamente el corazón. Hay muchos diagnósticos que se pueden hacer gracias a una ecografía transesofágica facilitados por esta relación. El pericardio envuelve al corazón. El pericardio era una pirámide truncada de base inferior, pero el corazón tiene otra dirección. El corazón es una pirámide triangular de base superior y vértice inferior. Es decir, su eje mayor va a estar dirigido de derecha a izquierda, de arriba a abajo y de atrás adelante. Este eje con el diafragma, lo ideal es que mida unos 45 grados, pero depende de la forma del tórax. Hay tórax más anchos y tórax más delgados. Puede aumentar o disminuir un poquitito su ángulo. Si esto es muy exagerado, nos está hablando de una patología en el corazón. El vértice del corazón coincide generalmente con el cuarto o quinto espacio intercostal, depende del individuo, y la línea medio clavicular. En ese lugar, si uno mira tangencialmente a un paciente en decúbito, si el paciente no es muy obeso o no es demasiado musculoso, muy grande, puede verse cómo el vértice del corazón, la punta del corazón, golpea contra la pared torácica y en ese espacio intercostal donde está en relación su punta, vamos a ver un pequeño saltito del tejido blando. A eso se le llama ictus cordis. El ictus cordis entonces está ubicado en el cuarto o quinto espacio intercostal en la línea medio clavicular. Eso es lo normal. Cuando el corazón está un poco crecido, entonces esto se desplaza. Es una forma de hacer un diagnóstico clínico de un corazón agrandado. ¿Dónde se ve agrandado el corazón? Se ve agrandado en una insuficiencia cardíaca, en una hipertensión crónica, en una enfermedad de Chagas. Todas estas enfermedades podemos sospechar si vemos un ictus cordis desplazado en otro lugar. El corazón entonces tiene una situación en el mediastino anterior e inferior. Tiene la forma de una pirámide triangular cuya base es superior y derecha y su vértice es inferior e izquierdo. Va a tener así un color rojo vinoso de aproximadamente 200 a 250 gramos, pero también depende del tamaño del individuo. Una pirámide triangular va a poseer 3 caras, un vértice y una base, que también algunos describen como una cara, pero cuando hablamos de pirámide, entonces la pirámide tiene que tener una base. Las caras son las siguientes. La cara anterior, llamada también esternocostal por estar en relación con el esternón y los cartílagos costales. La cara izquierda, que está directamente en relación con el pulmón izquierdo. Y la cara inferior, que está en relación directa con por intermedio del pericardio, con el diafragma, en especial con el centro frénico del diafragma. Por eso se va a llamar cara diafragmática. La anterior se llamará entonces esternocostal, la izquierda cara pulmonar y la inferior cara diafragmática. La base, constituida por las aurículas y las venas cavas, va a estar directamente, como vemos aquí, en relación con el pulmón derecho. Esta es la vena cava inferior y aquí vemos la base en contacto con el pulmón derecho. Tendríamos la cara posterior aquí y aquí, con el pulmón derecho y el esófago. ¿Se acuerdan del fondo de saco de Haller donde protruía el esófago? Es importante ubicarnos dentro de las estructuras que a nosotros clínicamente nos interesan en el corazón, que son las válvulas. El corazón tiene 4 válvulas, 2 aurículo-ventriculares y 2 arteriales. Esto se proyecta en la topografía tóraco-cardíaca en la pared anterior del tórax. Fíjense, aquí vemos el orificio aurículo ventricular del lado derecho y el aurículo ventricular del lado izquierdo.
válvulas tricúspide y mitral. Y aquí la válvula aórtica y aquí a la izquierda la válvula pulmonar. Pero esto se traduce de otra forma cuando queremos auscultar el ruido de estas válvulas. Vamos a observar eso aquí. Cuando nosotros queremos auscultar el corazón, el ruido de las 4 válvulas, nos dirigimos a estos puntos. Estos puntos marcan los 4 ruidos correspondientes a las 4 válvulas que tenemos que auscultar en cualquier paciente. ¿Se acuerdan que hablamos de la punta del corazón? Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto espacio, línea medio clavicular. Aquí vamos a escuchar la válvula mitral, que aunque la válvula mitral se encuentre aquí, se escucha el sonido porque se transmite a la punta del corazón y es el lugar más cercano a la pared torácica, por eso se escucha mejor ahí. Entonces el foco mitral de auscultación estará en la línea medio clavicular en el quinto espacio intercostal. Un poquitito a la derecha, prácticamente en la base del apéndice sifoides, a ese nivel puede ser un poco ladeado hacia la izquierda, escucharemos el ruido de la válvula tricúspide, es decir, el ventrículo derecho. Esa válvula suena en la punta del ventrículo derecho que se encuentra en esa zona. Vale decir, es muy importante saber que la verdadera punta del corazón está formada exclusivamente por el ventrículo izquierdo. La aorta, si ustedes ven cómo la aorta sube oblicuamente hacia la derecha y arriba, entonces va a proyectar su sonido, el sonido de su válvula, al segundo espacio intercostal al lado del esternón. La aorta tiene esta dirección hacia el callado aquí, la arteria pulmonar sube de la derecha a la izquierda, es decir, se cruza con la aorta primero al nacimiento y luego se ubica debajo del callado aórtico, entonces proyecta su sonido, el sonido de la válvula pulmonar, en el segundo espacio intercostal, pero izquierdo al lado del esternón. Esto a tener en cuenta, preguntas de examen, y les va a servir por el resto de sus vidas como médicos.